Muy bien, pues hola a todos, buenos días, también a los de casa. Y vamos a dar un paso más en ese conocimiento de recursos oratorios que os van a ayudar para vuestra vida cotidiana, sobre todo profesional, aunque también personal, y en concreto a muchos de vosotros para conseguir superaros en ese examen de oposiciones que estáis trabajando, ¿no? Vamos a empezar hablando de un concepto muy de actualidad, de marketing. Ahora, pues los principales teóricos y managers de marketing se les llena la boca cuando nos hablan del storytelling. Y realmente es así, porque es un concepto que ahora parece que ha revolucionado la comunicación empresarial. Ellos lo definen, este concepto estrella de marketing, como la capacidad que las marcas o las empresas tienen para contar una historia y crear una atmósfera determinada que se supone sintoniza con los públicos y lo que hace es crear unos vínculos emocionales, unos refuerzos afectivos que conectan a la marca con sus públicos. Para ello, pues para ese objetivo de conectar con los usuarios, lo que utilizan pues son recursos literarios. Pues se habla de la voz, es decir, el estilo propio con el que las marcas o las empresas cuentan las cosas. Hay personajes, protagonistas que se supone que deben ser capaces de conseguir que los públicos a los que se dirigen esos mensajes se identifiquen con ello. Hay unas tramas, unos interrogantes, unos misterios, unos conceptos que se van comunicando de manera fluida. El objetivo que las empresas plantean, claro, la clave está en que este boom de comunicaciones con la aparición de Internet, de las redes sociales, pues lo que ha hecho ha sido atomizar las formas en que los públicos y las empresas nos relacionamos, ¿no? Pueden llegar a nosotros de muchas formas. Entonces, antes todo se canalizaba a través de los medios de comunicación convencionales, pues la radio, la tele, la prensa, etcétera, pero ahora hay muchos más canales de comunicación abiertos. Entonces, para poder controlar esa realidad, surge este concepto que es el de contar historias. ¿Por qué? Porque parten de una premisa que a mí me la habéis oído repetir muchas veces y es que las batallas de comunicación se ganan en el corazón. Y de esta manera no se trata solamente de dar conceptos y valores objetivos, racionales, consolidados, sino de llegar a la afectividad, de crear comunidades, de crear y compartir estilos de vida y adhesiones emocionales. Da igual que a veces esos públicos pues no sean compradores inmediatos del producto, pero a lo mejor dentro de unos meses o dentro de unos años pueden necesitar esos elementos y como hay una sintonía con la marca, pues esta habrá pasado a ser de su confianza, con lo cual será una de las opciones que barajarán. Y en eso consiste más o menos la filosofía o la estrategia más consolidada actualmente de comunicación desde el marketing, ¿no? En la idea de que los públicos olvidan normalmente lo que les hemos dicho y cómo lo hemos dicho, pero nunca olvidan las sensaciones, las experiencias, las vivencias que les hemos provocado con esas comunicaciones. Y ahí apuntan. Es decir, la clave es no lo que decimos, no cómo lo decimos, sino cómo hacemos sentir a nuestro auditorio en oratoria y al público en marketing. Es decir, que se sientan bien, confíen, se relacionen bien con la marca al recibir esas comunicaciones. Mirad, yo cuando empecé en esto de la oratoria, pues hace, bueno, casi en la prehistoria, ¿no? Cuando acababan de extinguirse los dinosaurios casi entonces, pues yo empecé siendo un alumno de cursos de oratoria en la carrera de marketing y comunicación, me encantaba, me gustaba, también por la faceta literaria que ya algunos conocéis, pues me lo pasaba bien contando historias. Y después, al cabo de unos años, empecé a dar clase. En ningún momento, yo recuerdo que un día estando por la biblioteca, buscando información que me apeteciera y tal, vi un libro de cuentacuentos. Y decía, hombre, pues esto, esa figura todavía no era muy conocida aquí en España, era un libro escrito por un cuentacuentos sudamericano. Dije, bueno, vamos a ver de qué palo van estos, me lo voy a leer y a ver de qué va esta historia, ¿no? Y entonces pues era una cosa chula porque combinaba la parte de los oradores, que yo dominaba más, con la parte de la literatura, que también me gustaba, pero con ese otro punto adicional y era pues de llegar a seducir, a enamorar al público con historias literarias, ¿no? Contadas a través de la transmisión oral, a través de la palabra. Bueno, nadie nace aprendido, lo leí, me gustó, tal, no sé qué, pero nadie me podía decir que a día de hoy, 30 o 40 años, bueno, 40 es exagerar demasiado, ¿no? 25 años después, una de las facetas oratorias que yo desarrollo es cuentacuentos.
hombre, ¿cómo va a ser un cuentacuentos? Pues sí, porque escribo literatura infantil y cuando presento, la semana que viene, por cierto, lanzamos La cigarrera, el nuevo libro de los cabezudos. Pues hacemos una ruta por colegios y por librerías y lo que hacemos es contar el cuento. ¿Qué mejora a los niños que enseñarles el producto? ¿Qué mejora a un público que está pensando si comprar jamón de una marca o de otra que darles el jamón para que lo prueben, ¿no? Volvemos a lo mismo, las sensaciones que somos capaces de crear en nuestro público. Y lo haces y cambias el chip. Hoy hablaremos de un subgénero donde ese cambio de chip de hablar para niños viene muy bien y te haces a esos hábitos. Pero el mensaje que os quería transmitir es que realmente ese contar historias es inherente a todo el mundo. Todos somos niños hinchados de tiempo. A todos nos gustan los cuentos, las fantasías, la imaginación, las intrigas, el que nos mantengan en vilo hasta conocer qué es el desenlace. Y eso las marcas, que estaban un poco al margen de esta idea, lo han descubierto ahora. Vamos a contar historias, vamos a contar cuentos. Cuentos no en el sentido de mentira, aunque a veces lo hacen también, pero afortunadamente no la mayoría, pero cuentos en el sentido de conocer cómo les gusta escuchar historias a mi gente y yo se las cuento. Y a partir de ahí esa comunicación deja de ser simplemente un efecto dirigido a la razón, soy mejor marca o tengo estos atributos que mis competidores no tienen, y captamos la emotividad, la comunidad que me interesa crear. Pero esto realmente es más viejo que la túnica. Es decir, en la cultura clásica, los grandes oradores de la historia, como Cicerón, como Demóstenes, como todos estos, ya utilizaban el storytelling, lo que pasa es que lo contaban, lo bautizaron de otra manera. ¿Qué hacían? Pues utilizaban la narración, utilizaban la descripción, las parábolas, las fábulas, los cuadros, los relatos, los paralelos, es decir, los recursos que ahora, a veces incluso audiovisualmente, se están utilizando. Es decir, el avance del ser humano es en muchos campos un retroceso hacia fórmulas que ya están consolidadas y que precisamente por eso, porque durante toda la historia han funcionado y han demostrado que funcionan, se reutilizan cuando llega el momento. Y de eso vamos a hablar hoy, es decir, de estos moldes, de estas estructuras clásicas que si las dominamos y evidentemente las actualizamos y sobre todo las barnizamos con nuestro estilo personal, nos van a ayudar a comunicar mucho mejor. Y se llaman subgéneros oratorios. Y en realidad los subgéneros oratorios en otro ámbito, en otro contexto, son los subgéneros literarios. Es decir, que esta clase es doble. Os voy a enseñar a mejorar como oradores y vais a aprender también a mejorar como redactores, lo cual en vuestro caso, como escritores, es espectacular, porque vuestro examen va a ser leído, vuestro proyecto será dicho, pero tenéis que escribir el texto también para que funcione en el papel y fuera de él. Realmente cualquier discurso es una sucesión ordenada, hilvanada, de subgéneros oratorios que se van sucediendo, ¿no? Evidentemente hay que dominarlos. Esto es como los entrenamientos que hablábamos de fútbol al principio, es decir, tú tienes que practicar en el día a día el regate, el control, el tiro a puerta, correr, estar en forma, saltar, porque esas cosas son las que luego en un partido, en un orden determinado que te lo exige el propio desarrollo del juego, vas a tener que aplicar. Pero si tú no dominas todas esas facetas previamente, en el partido fallarás cuando se te exija eso en concreto. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, oye, que a mí no se me da bien hacer fábulas. Bueno, pues tienes un hándicap, trabájalo, no pasa nada. Si dominas todo lo demás perfectamente, pues ya está. Pero tienes un hándicap. Si en un momento determinado necesitas utilizar una fábula, luego hablaremos qué función tienen y de qué manera, pues hombre, tendrás ahí esa carencia. Esto es como todo un trabajo a largo plazo. Lo importante que se os grabe en la memoria es que, aunque esto es más viejo que la túnica, que os decía antes, funcionan. Y por eso que funciona es absolutamente nuevo, moderno, innovador y necesario. Si las grandes compañías internacionales están apostando por ello, pues no estarán todas equivocadas. Algo de razón tendrán. Quizá han llegado un poquito tarde, ¿no? Fundamentalmente, podemos hablar de dos grandes categorías de subgéneros oratorios, que son los subgéneros descriptivos y los narrativos. Ahora hablaremos de cada uno de ellos, os daré unas pautas básicas en las dos direcciones, y luego había una tercera categoría que es como una especie de no sé cómo llamarlo, ¿no? De zona libre de impuestos que vive de ambas y que se basa en ellas, y es el paralelo. El paralelo es la combinación de dos estructuras descriptivas o dos narrativas.
que se interlazan. El paralelo, por ejemplo, es fundamental para crear intriga. Si pensáis en cualquier serie de estas tipo thriller de intriga que os enganchan, el recurso que utilizan siempre es intercalar historias y dejaros en un punto álgido para ver qué va a ocurrir y entonces van a la anterior. Y como esa os vuelve a dejar en un punto álgido, estáis permanentemente deseando ver qué está ocurriendo hasta que llega el final del episodio. Y cuando llega el final del episodio estáis deseando ver el siguiente. Y así se termina la temporada. Y os deja una temporada en lo más alto para que estéis deseando volver a ver la próxima. Por eso no es tan desorbitado que, bueno, esas panzadas de ver series que nos... Oye, tenemos un fin de semana libre, ¿qué vais a hacer? Pues me voy a ver las 2 temporadas últimas de tal serie, que me encanta. Y te las ves y mantiene el hilo porque están pensadas en ese planteamiento, ¿no? Eso sería el paralelo. Dentro del género descriptivo de la descripción veremos la descripción propiamente dicha y hay también 3 elementos más que son el cuadro, el retrato y el carácter. Después vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y dentro de la narración, además de la narración propiamente dicha, veríamos la fábula y la parábola, que son muy parecidas. La diferencia está en los personajes que protagonizan unas u otras. ¿En qué consiste la descripción? ¿Os gusta describir? ¿Alguien sabe describir? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Sí, ¿no? ¿Cuándo describimos? Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando con un familiar y le decimos, me he encontrado a fulanito. ¿Quién? Fulanito, sí, este que vivía en tal sitio, que tiene tal, que su padre era el hijo del alguacil y sí, fulanito. Bueno, fulanito. O me he ido a comprar ropa, ¿y qué te has comprado? Pues un jersey de tal marca, con una capucha no sé qué, puños... Bueno, estamos describiendo, es algo habitual que hacemos normalmente. Pero vamos a ver que hay descripciones, como decíamos antes, que llegan al corazón y hay descripciones que son meras enumeraciones y que no nos interesan. De hecho, bueno, cuando llegan las descripciones en una novela, si no están bien planteadas, nos las saltamos. En unas series de televisión, a veces esas descripciones, que pueden ser de personas, pueden ser de objetos, pueden ser de escenarios, incluso pueden ser de situaciones, pues nos sobran. Es que es una serie que está muy bien, pero a veces es muy lenta. Bueno, pues a lo mejor es que ha habido un abuso o un mal uso, muchas veces, de esas descripciones. Las descripciones nos ayudan, sobre todo, a crear imágenes mentales. Yo os he dicho muchas veces, no uséis palabras, usar imágenes. Acordaos de ese ejemplo que siempre os digo, progenitora es una palabra, mamá también, pero además nos crea una imagen vívida. Cuando yo escucho mamá, estoy pensando en mamá. Cuando escucho progenitora, estoy mentalmente diciendo progenitora significa que es la madre de hijos, tal, no sé qué. El concepto es distinto. Entonces, las descripciones tienen que ser capaces de crear imágenes. Y esas imágenes lo que van a hacer sobre todo es dar un matiz más vívido a la comunicación, permitirnos anclar mejor las cosas que pasan en esa imaginación con la que seguimos ese mensaje, ya sea un discurso, ya sea una serie de televisión, ya sea un libro, una novela. Estamos haciendo nuestros, a través de esas descripciones, los personajes que se nos cuentan. Por eso también, cuando después de haber leído un libro, una novela que nos encanta, vemos la película o la serie, normalmente, sobre todo al principio, nos chirría. Porque esa representación que el director ha hecho de los personajes, de los escenarios y de los ambientes no coincide exactamente con la que nosotros hemos construido. Al revés ocurre de otra manera, es decir, ya tenemos esos, cuando leemos Harry Potter después de haber visto la película, pues ya Harry Potter no nos lo imaginamos, es el actor, el que hemos visto tantas veces. Con lo cual el efecto es diferente. Por eso muchas personas, entre las que me incluyo, pues si hemos visto la película, pues normalmente no nos gusta leer la novela o el libro. A ver, no es que no nos guste, es que como hay otras opciones, pues buscas la experiencia más completa, pues con el 2x1 en vez del 1 solo. Digamos que el elemento lingüístico que definiría por excelencia la descripción es el adjetivo calificativo. Y dicho esto, eso no significa que una descripción tenga que ser una sucesión de adjetivos calificativos. Porque, ¿qué pasa cuando vamos a comprar perfumes y hemos olido 10 frascos y olemos el 11, el 1/10? Que no nos huele a nada, es decir, somos incapaces de saber si huele bien, mal o regular. Esto pasa también con los adjetivos calificativos. Si embadurnamos una descripción de eso que tienen que ser pinceladas estratégicas, al final pues, nos atufa. Perdemos la referencia de lo que es. Es decir, la clave en una buena descripción no es sobre todo la mirada. Ser capaces de ver ese todo, fragmentarlo en partes
y escoger y servir a nuestro público aquellas que son realmente características, definitorias. En consecuencia, como pasa con cualquier elemento de comunicación, una descripción también es creativa. Es decir, tiene un plus de subjetividad. Y no solamente describe el objeto, la persona o la escena, sino también al comunicador. Porque, a ver, vosotros os podría decir, hacer una descripción sobre un tipo ilustre, pues vuestro profesor de oratoria de opositores, Michel Suñen, describirlo. Y la haríais. Y probablemente todas estarían pues moderadamente bien, y algunas hasta muy bien, pero serían distintas. Porque el todo lo filtráis en función de cómo sois, de vuestras experiencias, de vuestra mirada, de vuestra sensibilidad y también de vuestros conocimientos. Es decir, si alguien de los que está aquí, por ejemplo, ha leído mi novela, pues puede tener una perspectiva más amplia, mis novelas, una perspectiva más amplia o no de mí. Y si alguien me conoce porque es amigo mío o porque conoce a un amigo mío que le ha contado cosas, pues vais a tener un conocimiento mayor. Cuanto mayor es el conocimiento, mayor capacidad de selección vais a tener. Es decir, si yo os hago describir un extintor, pues vuestro nivel de conocimiento es mucho menor que si os hago describir, por ejemplo, pues un botellín de agua, que lo tenéis a mano y que sabéis cómo sabe el agua, cuánto vale, etcétera, etcétera. Volvemos a lo de siempre, estudios previos. Si tenemos que describir algo, vamos a conocerlo. Ejemplo práctico, real. Novela Diablo, escrita por mí, en 2006 se publicó. Una de las escenas que se desarrollaban, que además está basado en un hecho real que ocurrió en Zaragoza, y es que se celebró una misa negra en una cripta familiar. Entonces llegó la policía local, entraron allí y encontraron unos pimpollos organizando una misa negra, ¿no? Eran unos chavales, unos tontolabas, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, el hecho ocurrió. Entonces yo quería describir esa escena en un contexto determinado, pero necesitaba conocer no solo cómo era el cementerio de Zaragoza, sino qué sensaciones, qué sonidos, qué brillos, qué aromas, qué percepciones personales se tienen cuando estás en el cementerio de Torrero de noche. Y fui, y estuve. Y estuve en el cementerio nuevo y estuve en el cementerio viejo. Y me sorprendió, por ejemplo, que bueno, que ahora lo piensas y dices, claro, es de puro sentido común, pero me sorprendió que el que huele peor es el cementerio nuevo. Porque ahí los cadáveres todavía están en descomposición. En el cementerio viejo ya no lo notas. O cómo los brillos de las luces refulgen sobre los nichos, sobre las lápidas. O cómo estás allí y de fondo, era un sábado por la noche o un viernes por la noche, no lo dudo, y de fondo se oyen sonidos de música, porque se está celebrando pues, en la ciudad, como es un espacio abierto, te llegan esos sonidos. Si yo esas sensaciones no las he vivido, no las tengo, no las conozco, difícilmente las puedo plasmar. Luego yo decidiré si en mi discurso o en mi novela que se oiga de fondo el tun 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 de, pues yo qué sé, del disc jockey de moda, pues interesa o no interesa colocarlo. A lo mejor no es el elemento que crea la atmósfera que quieres. Pero si no conoces esa realidad, no la puedes utilizar. Esto pasa lo mismo con la comida. ¿Tengo que echar azafrán a la paella? Si no sabes que existe, no echarás en la vida. Ahora, si sabes que existe, cómo sabe y con qué ingredientes lo vas a combinar, tú decides cuánto y en qué, o sea, si sí o si no y en qué cantidad. ¿Vale? Digamos, por tanto, que la descripción es un eco de vida. Es decir, no solamente es una enumeración, digamos que es mucho más. Bueno, aunque este ejemplo ya no es del todo tan bueno, ¿no? Pero espero que hayáis conocido todavía ese elemento. ¿Os acordáis de los listines de teléfono, de la guía telefónica? Esos mamotretos que nos llegaban a casa de las páginas amarillas que poco a poco fueron menguando y ahora ya han desaparecido, ¿no? Pues una descripción eso es una descripción de todos los teléfonos que aparecen en Zaragoza o en la ciudad que sea. Pues la descripción que tenemos que hacer no es tanto un listín telefónico, es más un catálogo de IKEA. Fotos potentes, pinceladas, 3 o 4 frases, datos puntuales, pues el precio, las medidas, es decir, lo que realmente nos hace falta para evaluar si eso sí o si eso no. Vamos ahí, ¿vale? Entonces, necesariamente la descripción se trabaja, se vive, se desarrolla desde el recuerdo, es decir, desde la vivencia. Cuanto más intensa sea la vivencia y más plena, si vamos a describir a Mozart, pues parece injustificable que no hayas escuchado alguna de las obras de Mozart. Y si son todas, mejor que alguna. Y que conozcas su historia, cómo vivió, dónde nació, qué le pasó, pero también el contexto donde se crió. No es lo mismo que naciera en la Alemania nazi que en la Alemania de posguerra, por ejemplo, ¿no? Por decir un caso aislado. ¿Qué entendéis mejor? Si yo estoy describiendo un gusano
Bueno, sí, un gusano. Vale. Era un gusano de 7 centímetros. Es un dato fiable. O digo, es un gusano del tamaño de un dedo índice. Y si os hago así, ya sabéis exactamente cómo es el gusano. Y estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Mi dedo índice, a ver, igual en vez de 7 centímetros mide 6 y pico o 7 con algo. Pero estamos hablando de crear imágenes. Todo lo que podamos facilitar esa labor de descodificación del destinatario, lo que hace es que emocionalmente vive y siente el discurso y eso le llega, ya sabéis cómo funciona esa persona primitiva que os dije, que le manda la información a la parte consciente. Entonces, él va a reconocer exactamente igual el tamaño del gusano si le decimos 7 centímetros dedo índice. Pero le resulta mucho más fácil y mucho más estimulante incluso de la segunda manera. Aquí me diréis, hombre, dependiendo del público, es verdad. Si el público está formado por ingenieros, matemáticos, arquitectos, esos datos numéricos les vienen al pelo. Ahí quizás es mejor que les digáis un gusano de 7 centímetros con 2. El conocimiento del público nos ayuda también a elegir mejor nuestra comunicación. Pero crear esas imágenes, que los destinatarios vean, sientan, que casi perciban, saboreen, olfateen y sobre todo visualicen lo que les estáis contando. Evidentemente, es fundamental que vuestra descripción sea real, sea precisa. O sea, si yo estoy describiendo un gusano de 7 centímetros, no puedo decir que es un gusano de 14, porque estoy falseando la realidad. Y si es por mala fe, pues peor aún, y si es por despiste, el problema es que igual meto la pata en ese dato, que es justamente el que el del fondo conoce, y a partir de ahí hace que todo mi discurso se quede bueno, cuestionado, ¿no? Sea cuestionado. Si está metido aquí la pata y yo sé que esto está mal, ¿por qué va a ser verdad todo lo demás? Pues es comprensible que se interprete así. Entonces tenemos que ser minuciosos, precisos y rigurosos. Y tenemos que dar vida. Es decir, es verdad, un libro, un móvil, un reloj, son objetos. Pero más allá de esos objetos, son objetos que cobran vida porque están en contacto con la vida de los demás. En la medida en que yo hago que esto sea un elemento original y único, y lo hago en torno a las vivencias que yo o los demás tienen alrededor de él, lo estoy diferenciando de cualquier otro libro. Lo estoy diferenciando de cualquier otro teléfono o de cualquier otro reloj. Es decir, lo hago interesante. Lo interesante no es que estas fichas que yo llevo en la mano pues sean unas fichas lineales de cartón de no sé cuántos gramos, con unas líneas rojas dobles arriba y tal, y que pues miden tanto por tanto. Bueno, pues eso son como todas las fichas. Ahora, si yo describo esta parte ya es distinto, que es lo que estoy haciendo. Ya las estoy convirtiendo en interesantes. Alguno de vosotros a lo mejor le diría, oye, ¿queréis llevaros esto y os lo fotocopiáis? Pues sí, porque ya tenéis los apuntes hechos. Vamos a crear vida, a individualizar aquello que queremos describir, porque eso es lo que nos va a permitir hacerlo especial y extremadamente interesante. E insisto en lo que os he dicho antes, la mirada propia, asumir que cada discurso es un autorretrato, cada descripción es un autorretrato, nos describimos como somos, para bien o para mal. Y a veces, si nos enfrentamos a una descripción de una persona, pues igual tenemos reparos en mojarnos, pero no nos queda otra. Porque si no nos mojamos, estaremos transmitiendo un vínculo determinado y una predisposición hacia ese personaje, y es que no nos queremos mojar. Yo tengo que decidir si voy a hacer un elogio o voy a hacer una diatriba, y tengo que hacerlo yo, no dejar que el discurso lo haga por sí solo. ¿Me entendéis la diferencia, no? Es decir, lo hará. Pensando en el público, hombre, pues no conviene meterme, pues yo qué sé, con Pablo Iglesias. O a lo mejor en otro auditorio, pues, hombre, pues no conviene meterme con Pablo Casado. O me da igual con Pedro Sánchez y con el Rivera, ¿eh? Bien, pues entonces tú decides. Si tienes que hablar de personaje y tienes que describirlo, tienes que dominar las riendas del caballo, no sacarlo a galopar y que él se vaya por donde quiera. Tienes que decidir cuál es tu posicionamiento. Y quizás, si no puedes hablar lo que querrías hablar de una persona o de un objeto, pues no lo menciones. Busca otros caminos, que puedes encontrarlos o no. Pero asumir que es así. Y eso implica asumir también que con el conocimiento que tenéis del público, pues ya tenéis ahí una capacidad mayor para decidir en cada caso qué sí y qué no hay que incluir en cada discurso. Es decir, tenemos que escoger, animar lo inanimado y escoger aquellos detalles que de verdad son representativos, característicos y útiles para nuestra comunicación. Porque no os olvidéis que estos subgéneros oratorios son un medio para el fin. El fin no es hacer una buena descripción.
o no es hacer una buena narración, que ahora hablaremos de ella, sino que el fin es que la comunicación que hemos planeado y que estamos llevando a cabo, en la cual hemos considerado oportuno en un momento determinado incluir esa descripción o esa narración, funcione y lleve a buen puerto. Y si no es con una narración, pues lo haríamos de otra manera. Pero lo importante no es que quedemos muy bien contando eso que hemos contado. Y ojo, porque a veces nos pasa. Oye, pues es que Michel ha dicho que las vivencias personales son espectaculares y que concitan la atención del público, nos acercan, tal. Voy a contar esto que me muero de risa cada vez que lo cuento. Bueno, muy bien. Pues cuéntaselo a tus colegas hasta que te manden allá, ¿no? Porque es más cansino que un perro. Pero la realidad es que realmente tenemos que considerar si eso es adecuado o no es adecuado y qué aporta a mi comunicación. ¿Viene bien esto ahora? Fenomenal, adelante. Cuéntalo. Y cuanto más entusiasmados estemos con ello, más entusiasmo contagiaremos al público. Pero no improvises. Ten claro por qué, para qué y en qué momento lo cuentas. ¿Vale? Realmente, la descripción, bueno, esto lo voy a tocar un poquito por encima porque sería un debate un poco más profundo, ¿no? Pero la descripción se puede plantear desde dos prismas, desde dos realidades, ¿no? Una sería lo sensitivo, lo que podemos ver y sentir, es decir, cualquier objeto que está a nuestro alrededor, cualquier persona, cualquier escenario, cualquier paisaje. Pero luego también está la descripción de lo imaginario. Yo os dije hace no mucho, la memoria es fundamental para la imaginación. Yo no puedo imaginar una sirena si no tengo el concepto de un pez con su cola y de una mujer. Y no me puedo imaginar un tritón si no tengo el concepto de un hombre y un pez. No los podría casar. Cojo de aquí, cojo de allá, los junto y tengo la sirena o tengo el tritón. Pues a eso me refiero. Es decir, incluso la imaginación, nosotros imaginamos un monstruo, que aquí se ve muy claro, ¿no? O un antihéroe, y lo imaginamos con unas características fantásticas, un extraterrestre, que no lo hemos visto nunca, aparentemente. Bueno, yo me voy a imaginar mi extraterrestre. Podemos describir esa realidad y nos basamos en lo imaginario, pero no olvidéis que lo imaginario al final está tomando sus fuentes en la memoria, en los conocimientos, en la realidad que tenemos. Y esto, y aquí os digo que podríamos abrir un debate, viene muy bien cuando a lo que nos enfrentamos es una tormenta de ideas. Yo tengo que buscar estimular mi creatividad para ver qué cuento en el discurso, para ver cómo comunico esto o para cualquier otro, o cómo resuelvo este problema. Pues en eso funciona la creatividad, es así, es decir, partir de lo conocido para crear elementos nuevos. Por eso si yo me pongo ante un papel en blanco y empiezo a notar cosas tal cual me fluyen libremente sin filtrarlas, pues probablemente unas y otras vayan relacionándose y al final me permitan ayudar, o sea, me permitan avanzar a encontrar una respuesta nueva o diferente, por lo menos un camino de trabajo. La selección es fundamental, es decir, qué elementos cuento, qué elementos me guardo y qué elementos dejo preparados por si hace falta en un momento determinado, ¿no? En realidad, nos puede servir de referencia todo lo que podemos percibir por los sentidos. Al describir una flor, pues por ejemplo, evidentemente cómo huele, es una rosa, ¿no? Por ejemplo, qué color tiene, qué textura, cómo pinchas si la coges por el tallo y cómo sangras cuando te pincha, pero también, ¿por qué no?, cómo sabe. Hay culturas, hay civilizaciones que comen flores, o cómo cruje cuando la partes del tallo, o cómo cruje cuando le arrancas un pétalo. Cómo cambia en la distancia, es decir, no es lo mismo una rosa cuando la ves en un campo lleno de flores que cuando la tienes en la mano, ¿no? O dentro de un ramo, perfectamente decorado, adornado, etcétera, ¿no? Es decir, qué forma tiene, qué tamaño, qué posición ocupa en el sitio. Todos estos elementos que podemos percibir por los sentidos son un poco el punto de partida, esa guía que tenemos que aplicar, serían las gafas a través de las cuales miramos esa descomposición del objeto. Nos ayudan a ver esos, como si fueran unas gafas de realidad virtual que nos crean almacenamientos, cajones en los cuales ver partes o elementos que forman la realidad de ese objeto a describir, ¿no? Lo mismo ocurre con un paisaje. Dicho esto, insisto, tiene que ser una descripción personal, no valen las frías dejan indiferente. Lo que es una mera enumeración de rasgos objetivos, de datos, de cifras, pues nos dejan ni frío ni calor. Son frías, pero nos dejan ni frío ni calor. Es decir, tenemos que mojarnos, tenemos que ser partícipes y para ello tenemos que asumir que vamos a incorporar a esa descripción nuestras apreciaciones personales, nuestras vivencias, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos. Y muchas veces esas descripciones son más interesantes por lo que nos dicen de quién la cuenta
que por lo que en sí mismo transmiten de lo que sea. El estilo es muy importante en la descripción, porque si hemos dicho antes lo del adjetivo calificativo, el adjetivo calificativo por definición lingüística es una o dos palabras cortas y la tendencia a usarlo es por las enumeraciones. Pues es roja, es bonita, huele bien, aromática, ambiental, atmosférica, preciosa. Muy bien. Al tercer calificativo ya estáis fuera de onda. Entonces tenemos que darle ritmo a la comunicación. Tenemos que buscar alternar esas pinceladas. Yo recuerdo un ejemplo cuando estaba estudiando marketing y nos fueron a Nielsen, que es una empresa de investigación de mercados de toda la vida, que está consolidada en Estados Unidos y que está en toda Europa, pues esto nos explicaba muy claramente cómo hacían el muestreo. Es decir, nos ponían una foto, un cuadro de un rostro y lo veías perfectamente pintado. Pero entonces a continuación nos ponían ese mismo cuadro hecho con puntitos. Lo hemos hecho en el colegio, el puntillismo creo que se llama. Es decir, cuando pintamos un dibujo con puntitos de colores. Entonces, cuando tienes los suficientes puntos de colores, en la distancia el efecto que produce esa visualización del retrato de una manera y de otra es idéntico. Es decir, no percibes la diferencia. De eso se trata en la descripción, de elegir perfectamente esos puntitos concretos y salpicarlos adecuadamente para que creen el efecto total. Pero si los ponemos todos, aburriremos, porque las descripciones son cansinas de seguir. Es mucho más atractivo la narración cuando nos cuentan una historia, por aquello del misterio y de los interrogantes de qué va a pasar a continuación, porque en sí mismo lo que se nos cuenta es algo en movimiento, mientras que la descripción normalmente es algo estático. Eso es así, aquí y ahora. A lo mejor pasado mañana, bueno, seguro, esa flor, esa rosa, si no está en un jarrón de agua, pues ya está totalmente diferente a como es ahora. Pero claro, para contar ese proceso, cambiaríamos de subgénero y nos iríamos a la narración. Cómo se ha marchitado la flor. Necesitamos que nuestras descripciones sean vivas, sean rápidas, sean plásticas, sean claras y parcas en adjetivación, no como esta enumeración que acabo de hacer yo ahora. Que molen, es decir, que tú puedas imaginarte lo que el otro te está diciendo, lo puedas ver aquí y casi cuando te describe el sabor de esa pastilla de chocolate la estés tú paladeando, o por lo menos que estés salivando y tengas ganas de ir a la máquina luego y tomarte un twist, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Qué otras variantes descriptivas nos podemos encontrar y en qué consisten? En primer lugar, el cuadro. El cuadro sería la descripción de un espectáculo o un suceso. Pero no es una descripción en movimiento, es como su nombre indica, un cuadro. Es como cuando nosotros vemos la última cena de Leonardo da Vinci. Todos visualizáis ese cuadro, ¿no? Eso es un cuadro. Es decir, hay una escena, 12 apóstoles con Jesucristo, con un mantel, con una comida, con no sé qué, y el autor nos cuenta ese momento concreto sacado de la realidad. Es decir, no nos cuenta lo que Judas le dijo a Jesucristo, lo que Jesucristo contó con San Pedro, lo que hicieron antes o después, no. Nos cuenta ese momento, esa foto, ese selfie, digamos, de esa realidad. Eso es un cuadro. Entonces, en el cuadro la principal dificultad es cómo conseguir ese efecto de algo que está sacado del tiempo, de algo en el que en teoría no corre el tiempo, no pasa el tiempo, que lo radiografiamos de esa manera, ¿no? Pero al mismo tiempo haciéndolo vivo. Un cuadro muy interesante, que yo si queréis practicar el subgénero os lo recomiendo para que lo hagáis en casa, sería la consulta del dentista. En la antesala del dentista, o de cualquier el traumatólogo, el que vosotros queráis, la gente está ahí y cada uno es de su padre y de su madre, pero juntos forman un todo. O un espectáculo deportivo, o mañana que canta Bustamante y creo que se han acabado las entradas, ¿no? El Bustamante en el escenario, con toda la gente alrededor, con el técnico de sonido, con el otro, con el periodista, eso forma un cuadro. Pero lo importante no es si Bustamante canta bien o mal, porque cuando tú sacas esa foto, Bustamante estará así, o como esté. Pero claro, las sensaciones forman parte de ese cuadro y son incluso más importantes que la chaqueta que lleva Bustamante o que deje de llevar. Yo me acuerdo con una anécdota, esto es una tontada, pero bueno, os la cuento, ¿no? Hace unos años vino Melendi a las fiestas del Pilar. Estaba en la Plaza del Pilar y me invitaron, pues de la cadena SER, me invitaron a estar en la zona VIP por dentro, ¿no? Que ves por detrás el espectáculo, aparte pues que te dan unos canapés de la leche, pues nada, fenomenal. Me fui con mi hijo y lo estuvimos viendo. Y una de las relaciones públicas me decía, lo hemos pasado fatal, porque es que ha venido Melendi sin maleta, tal cual venía, con esa ropa que ha hecho el viaje, sale a cantar y se le ha roto el botón del pantalón. Y entonces va con un imperdible.
hasta que no hemos encontrado un imperdible y se lo hemos enganchado para que no se le caiga el pantalón, lo hemos pasado fatal, bueno, ahí está cantando, ¿vale? Pues a lo mejor en un cuadro tú no puedes explicar esa realidad, pero sí que puedes decir, y es un detalle significativo, que Melendi lleva el pantalón con un imperdible. Vuelvo a lo de las sensaciones. Si yo estoy al final de la plaza escuchando el concierto, yo puedo transmitir muy bien cómo es la coronilla de la gente que tengo delante, o los saltos o no que están dando, pero difícilmente veré el imperdible de Melendi. Desde mi zona VIP me pasa lo contrario. Yo pude ver o saber, conocer que lleva un imperdible puesto, pero no sé lo que la gente está sintiendo al final. Entonces, para hacer bien ese cuadro, yo tengo que verlo en 360 grados. Y yo incluso diría que en 1000 y pico grados, ¿no? Porque te tienes que meter por dentro, percibir, palpar el ambiente, es decir, todo lo que puedas es positivo. Los personajes en un cuadro están detenidos, no están actuando, no hay movimiento. Fulano le dice a tal, no, fulano y fulanita están hablando, pero no le está diciendo tal cosa, o se mueve para hablarle, no, el cuadro está detenido, ¿vale? Es como un flash fotográfico, digamos, ¿no? Sin embargo, el retrato lo que hacemos es describir a una persona. Y claro, ya es mucho más completo, mucho más complicado que un objeto, ¿no? Porque una persona, forma un todo, ¿no? Una persona es su parte física, por supuesto, es su parte emocional, es su parte intelectual, es su parte volitiva, pero también es su historia, es su presente, es su futuro, es su contexto entendido no solamente por lo que le pasa, sino también la gente que quiere, las aficiones, los gustos. Es decir, por eso, si hiciéramos un taller práctico de oratoria, ¿cuál sería el primer discurso que os encargaría? Venga, que os pongo un punto positivo en el examen de oposiciones. Eso va a llegar a vuestros examinadores. El autorretrato. Porque te obliga a muchas cosas a la vez. En primer lugar, a practicar un subgénero, que es el retrato. Pero eso, si me apuráis, es lo de menos. En segundo lugar, a asumir una máxima incuestionable del orador, que se desnuda ante su público. Si yo, para empezar, soy capaz de desnudarme, contar lo mío, cada uno a vuestro... O sea, unos os desnudáis y otros vais con burka, ¿no? A veces en estos autorretratos. Pero bueno, cada uno a su ritmo. Pero es que además el profesor recibimos ya unos conocimientos, unas partes, unas informaciones muy evidentes de cómo es esa persona como comunicador o qué carencias tiene o deja de tener. Al público le interesa ese mensaje porque es un mensaje, lo dijimos en su momento, lo que más nos interesa es las personas más parecidas a nosotros, que somos los que de verdad nos llaman la atención. Entonces, lo tiene todo para conseguir ese cóctel, ¿no? Pero tiene una ventaja adicional y es que domináis la materia. O sea, deberíais ser las personas que mejor conocéis esa materia del mundo. Es decir, sois expertos ya en ese contenido. Y siempre os he dicho que tenéis que el primer paso es llegar a ser el máximo experto que podáis llegar a ser, muy elevado en esa materia. Entonces, ese tema lo domináis. Aunque a veces tengáis más dificultades para querer ponerlo en común, lo que ya domináis. Hay dos tipos, bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Que si hacemos una descripción demasiado minuciosa, pues no acabaríamos nunca. Es decir, nos podemos pegar pues 10 horas hablando de un personaje, el que vosotros queráis, de vosotros mismos o de cualquier otro. 10 horas y nos faltaría tiempo. Si vamos apartado por apartado, entonces hay que ser, pues eso, impresionista, ¿no? Dar esas pinceladas rápidas que marquen realmente lo que esa persona es, lo que lo diferencia de los demás y sobre todo en ese contexto de la comunicación global que estamos llevando a cabo, aquello que aporte en la dirección buscada. Os he dicho antes que hay dos tipos de retratos, el elogio, que sería pues una presentación en positivo, que se trata de alabar, y luego la diatriba, que lo que hace es reprobar a esa persona lo que es o lo que deja de ser. ¿Vale? Hay que tener cuidado con el público, os lo he dicho antes. Dependiendo, podemos ser sinceros, nunca debemos mentir, pero lo que podemos hacer es obviar, que no es mentir. Ahora, si nos preguntan, tendréis un problema. Las opiniones, insisto de nuevo en lo mismo, es decir, nos mojamos al describir a esa persona. Describimos dos cosas, la persona que estamos y nosotros, y nos mojamos. Y si no lo queremos asumir, no somos el comunicador idóneo para llevar a cabo esa puesta en común. Más en desuso, pero bueno, no está de más que lo conozcáis, es el carácter. El carácter, bueno, es un formato que creó en su momento Teofrasto,
y lo que hace es describir cualidades o virtudes, tipologías psicológicas y morales del ser humano. Por ejemplo, el generoso. O sea, no está hablando de una persona que es generosa, de fulanito de tal, eso sería un retrato, sino que está hablando de esa virtud humana que es la generosidad representada o encarnada en ese arquetipo, ¿no? Digamos. Pues podríamos hablar del generoso, podríamos hablar no solamente en positivo, sino también en negativo, con vicios, pues el despilfarrador, o el agresivo, o el locuaz. Es decir, ¿para qué nos sirven actualmente? Bueno, a veces para complicarnos la vida, ¿no? Porque en una sociedad como la nuestra, donde los componentes morales, pues, a veces separan más que unen, que es lo que debería ocurrir, pero en ocasiones, si nosotros estamos tildando a alguien de que es agresivo, pues puede ser interesante primero plantear en qué consiste ese concepto de ser agresivo, porque lo que yo percibo y lo que tú percibes puede ser distinto. Y si pensamos que es una cosa diferente, no nos vamos a encontrar en el medio. Y a veces viene bien para sentar las bases de lo que después vamos a hacer. Pero bueno, dentro de los subgéneros sería el que en primero de subgéneros pues yo no os enseñaría. ¿Vale? Importante, no es tanto describir personas concretas que son generosas, sino esos rasgos que hacen la generosidad una realidad para todos. Que si aprendemos a vivirlos, pues iríamos de la mano de ello. Vamos a contar una historia y eso se hace con la narración. Estamos ya en el segundo bloque, los subgéneros narrativos. Contar una historia consiste en explicar lo que ha pasado, en plantear una serie de hechos que se suceden en un orden determinado y que transmiten acontecimientos humanos. Y los hay de dos tipos. Pueden ser, pues históricos, que serían las crónicas. Los cronistas se dedicaban a ir con las personas importantes de la época y ir redactando pues lo que ocurría, lo que hacían. Pues esto es un poco lo que hacen actualmente los periodistas, ¿no? Y en algunos casos llevaba hasta el límite. Por ejemplo, la prensa del corazón, que van a la casa de Chabelita y dicen, pues está que no puede abrir la llave con la cerradura porque viene a las tantas de la mañana. Pues son cronistas, ¿no? Pues una crónica harto interesante, desde luego. Y luego serían los hechos que pueden ser reales o no, que estaríamos hablando de los relatos y de los cuentos, ¿no? Bueno, a ver, narraciones, como pasaba con las descripciones, narraciones de cosas que han sucedido, pero que no las estás describiendo crónicamente. Oye, pues por lo que hablamos de Melendi, ¿no? Pues cómo se le rompió en el trayecto el pantalón hasta llevar un imperdible. Bueno, pues lo puedes contar sin necesidad de ir pues cronometrando pues cuando se le rompió, cómo se giró, cómo se... Bueno, pues estas cosas. ¿Qué debemos incluir siempre en una narración? Evidentemente lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero también quién, qué personaje, o qué lo ha sufrido o lo ha vivido, y a qué personajes ha influido eso o le han ayudado a llevar a cabo. Es decir, el protagonista, los antagonistas, que son aquellos que se enfrentan a él, y luego pues los secundarios, ¿no? Incluso en algunas ocasiones los figurantes, que serían esos que pasan por ahí y que aparentemente no tienen mucho que ver con la historia, pero que a veces pueden cambiar esa realidad. Por ejemplo, no es lo mismo una discusión de pareja en el salón de su casa que una discusión de pareja en el colegio donde ha ido a buscar a su hijo con su hijo de la mano. Y dices, bueno, son figurantes, sí, sí, pero ahí son importantes. Tanto su hijo, que es protagonista, como los niños, compañeros de clase que están por alrededor. Evidentemente, hablamos de ello, el lugar donde se ha producido, en qué circunstancias, las emociones, es decir, no narramos solamente una parte estética, pues eso, el cronista, pues y luego interpreta tú. No, no, cuando estamos hablando de narración oratoria, volvemos a lo de siempre, nos mojamos. Y nos mojamos percibiendo y transmitiendo las emociones, las sensaciones, las reacciones psicológicas y voluntarias de las personas afectadas, pero también de alguna manera filtrando esa realidad, lo cual significa que estamos haciendo un autorretrato a través de una narración. Nosotros estamos mirando, estamos contando desde nuestra mirada. Y eso es insustituible, eso es lo que nos hace únicos. Por eso dos personas o tres personas que narran lo mismo lo cuentan de diferente manera. Por eso, si estuviéramos hablando con profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado, con policías o guardias civiles, dirían que los testimonios pues son tan poco fiables, ¿no? Porque cada uno interpreta la realidad e incluso no solamente al contarla, sino al percibirla de manera diferente en función de sus circunstancias. Entonces, tres testigos que estaban en el mismo sitio pueden decir que el sospechoso iba vestido de azul, de verde o de negro. Y bueno,
¿quién dice la verdad? Pues es que ninguno está mintiendo. Están diciendo las cosas tal cual ellos las vivieron, las percibieron o las interpretaron. Por supuesto, es fundamental también en una narración contar el contexto, lo que hablábamos de la guardería y tal, pues porque todas esas cosas son elementos que pueden ayudar a matizar o a interpretar mejor los hechos, ¿no? ¿Cómo debemos montar nuestra narración? ¿Qué objetivos debemos plantearnos? Evidentemente, pues lo que hablamos de rigor y de contar lo que sea, muy bien. Pero si no conseguimos que mis oyentes o que mis lectores o mis espectadores en una serie, una película de cine, tengan el vívido deseo de llegar hasta el final, los voy a perder por el camino. Entonces tenemos que estar permanentemente reactivando el interés. ¿Qué es lo que aleja el interés? Pues la complejidad, la falta de sencillez. Si yo no voy directo al grano, me voy por los cerros de Úbeda y cuando, yo qué sé, pues el chico y la chica se miran con ojos de cordero degollado, la música de fondo suena de violines y todo parece indicar que se van a dar un beso, empieza a describir de qué color son las zapatillas del muchacho, cómo lleva los cordones y qué calcetines se ha puesto esa mañana, pues el clímax, pues lo he bajado yo. Y bueno, pues he apartado del foco de interés y me he ido a otra cosa que es totalmente prescindible. Entonces hay que ser sencillos tanto en la búsqueda y la elección del lenguaje como también en los elementos que realmente son fundamentales en la historia. Digamos que lo secundario no interesa desde que lo principal desaparece. Es decir, si yo para meter algo secundario hago que lo principal quede fuera del foco, eso me sobra. Tengo que ir claramente a la historia. Debe ser clara, debe ser muy ágil, debe ser rápida. Tenemos una ventaja y es que las narraciones, digamos que el elemento verbal que la describe, igual que la descripción, el adjetivo calificativo en las narraciones es el verbo y los sustantivos, es decir, los elementos de acción, ¿no? De lo concreto. Entonces, los verbos y los sustantivos ya de por sí son rápidos, son dinámicos, los verbos transmiten movimiento. Entonces, esto nos va a ayudar a que si no lo hacemos mal, pues ya la narración, cualquiera que contemos, pues sea fluida y vaya con agilidad hacia el desenlace, ¿no? En ese sentido, las madres, las abuelas, las madres que ya son abuelas, pues tienen mucha tendencia a todo lo contrario, ¿no? Lo que os decía antes, porque nos van contando lo que le ha pasado ayer y entonces nos cuentan pues cómo era el bigote del charcutero, cómo iba la vecina con su sobrino después que se la encontró y le saludó y le preguntó por lo que habían. Es decir, te va metiendo ahí una serie de jardines, ¿no? Que al final dice, bueno, pero yo da un dirección a un árbol que lo he perdido totalmente de vista. Cuidado con eso. Y no me quiero ya meter en el terreno de género, ¿no? Que pues, podría escaldar. Pero dicen que la voz femenina tiene un tono que a los hombres nos cansa mucho y que hace que desconectemos. Quizá también influya esa capacidad, y esto lo digo de verdad, es una capacidad que tenéis vosotras para captar los detalles mucho mejor que nosotros y a veces salpicáis vuestras comunicaciones de demasiados detalles que a nosotros nos atocinen, nos bloquean. Pero bueno, insisto, que esto es un poco más chascarrillo que ciencia rigurosa. Debe ser dinámico, fluido. Conviene empezar las narraciones con una breve descripción de lo que os decía antes. ¿Para qué? Para conseguir que eso, el personaje, el ambiente, el objeto del que va a tratar, el escenario, vosotros, el público, lo visualicéis y podáis imaginar mejor cómo pasan los hechos. Es decir, que creáis vuestros personajes, os identifiquéis con ellos o con esos entornos, los sintáis como propios y de esa manera cuando yo cuento lo que pasa vais mucho más de la mano. Ya no es una historia ajena, sino que ya es vuestra historia, aunque sea como espectadores, ¿vale? Desde luego, eso que os han enseñado desde críos, a todos nos han enseñado de exposición, nudo y desenlace, es lo que tenéis que aplicar. Una introducción, creando esas expectativas, potenciando esa identificación, luego la trama, es decir, lo que pasa realmente, y al final, los fuegos finales, ¿no? La explosión, que tiene que ser impactante. Es decir, si tú has mantenido el interés en lo más alto durante toda la narración y el final es que se juegan a suerte, es lo que van a hacer, por decir una tontería, pues ¿para qué me has contado esto? Al final tiene que superar las expectativas y dejar al público diciendo, menos mal que me ha contado esta historia y que me he enterado de lo que pasaba, ¿no? Pues está fenomenal. Recordaos lo que os dije al principio, las partes más importantes de un discurso son los primeros segundos, porque captamos y ganamos la adhesión o no del auditorio, y el final porque es el sabor de boca que le dejamos. Y con eso se va a casa asociada a toda la experiencia. En una narración pasa lo mismo. El principio para enganchar y el final para decir, ostras, pedazo de historia que me han contado. Hay dos tipos de subgéneros oratorios que conviene mencionar dentro de la narración, que son la fábula y la parábola. La parábola, todos alguna vez
hemos oído alguna pues de Jesucristo, ¿no? Bien en clases de religión o en misa a los que vayáis, o si no, pues porque las han contado. Y son historias que tienen una carga o un mensaje moral, una moraleja, y que en este caso son protagonizadas por hombres, por personas, hombres o mujeres. Eso es lo que las diferencia de la fábula. La fábula están protagonizadas por seres no racionales, pueden ser animales o pueden ser objetos. Y esa es la única diferenciación. Quienes viven unas u otras historias. Porque la fábula, como la parábola, tienen corta extensión, transmiten un consejo moral, hablan sobre vicios o virtudes de los seres humanos, que representan los propios personajes o que nos descubren sus formas de actuar. O sea, pues las fábulas de Esopo, por ejemplo, pues también seguro que vosotros habéis leído alguna, incluso aunque no seáis conscientes que era de ellos, ¿no? Que era de Esopo, perdón. Entonces, lo que hay que conseguir en este caso son unos formatos didácticos, o sea, sirven para enseñar. Se suelen utilizar en un discurso cuando tenemos que poner el dedo en la llaga y nos da miedo molestar al auditorio. Es lo que os decía antes del retrato. Oye, pues si no podéis hablar de este o de aquel, pues ya buscaremos otro recurso. A veces las fábulas nos ayudan a decir, oye, este está haciendo las cosas mal, no tengo que nombrar, lo identifico, pues por ejemplo, con el zorro de la historia, y el zorro es Pablo Iglesias, o el zorro es Casado, o es Rivera, o el que sea, ¿no? Entonces, la fábula molesta menos porque estamos en un formato más aséptico, aleccionador, pero puede ser igual de demoledora y de contundente para decir, bueno, este vicio, esto se está haciendo mal y este ejemplo lo demuestra, ¿no? Luego ya cada cual que saque sus conclusiones. Si lo hacemos con inteligencia, podemos conseguir un efecto muy similar. A la hora de la verdad, las fábulas tienen personajes y tienen personajes muy determinados que son animales o objetos. Y normalmente las fábulas intercalan diálogos, también las parábolas. Es decir, no solamente narramos, sino que los personajes hablan o dicen cosas. Claro, quien dice cosas tiene una voz. ¿Vosotros veis normal que un gusano de 7 centímetros o del tamaño de un dedo índice hable igual que un elefante de 500 kilos? No encaja, ¿no? No sé que el elefante tenga un problema en la garganta que lo acompleja, entonces podría encajar. Para hacerlas bien, las fábulas exigen esa diferenciación de voces. Por eso es un ejercicio que como práctica de oratoria a mí me encanta, porque salir aquí delante de tus compañeros y empezar a hablar como si fueras un muñeco diabólico o empezar a decir las cosas como se te ocurren, pues cuesta. Especialmente si eres joven, estás viendo y tienes, pues, lógicamente, tu sentimiento de ego, ¿no? Pero viene muy bien, porque además esas voces hacen que el público los recupere. Si tienes a uno que está jugando a los barcos con el de al lado, cuando empiezas la fábula, y ya iba desconectado de ti, pues hace rato, ¿no? Cuando empiezas la fábula y escucha al que sea hablando de esa manera, inmediatamente lo tienes conectado. Es un buen recurso para, a veces ocurre, ¿eh? A veces os marcan una clase a las 3 de la tarde después de comer con toda la modorra del calor y tenéis al público atocinado. Bueno, pues a lo mejor una fábula bien contada pues puede ser la manera de activarlos y que digan, ostras, aquí esto es distinto, ¿no? Hay que practicar, evidentemente, ¿eh? Algunos tienen dones, claro que sí, y se les da fenomenal, entonces adelante con ello. Y el que no, y no hay que ser tan extremo, simplemente a veces, pues no tanto jugar con el tono de voz, sino con la rapidez, el ritmo, el tipo de palabras que utiliza uno u otro, intercalar elementos de jerga, pues puede ayudarte a diferenciar unas voces o unos personajes de otros, ¿no? Pero le da mucho ritmo, le da color y le da textura, y eso lo podéis utilizar también. No os digo que en el tribunal de oposiciones yo ahí sí que sería un poco más prudente, porque vete a saber, no vaya a ser que tenga perro de la raza que usáis como malísimo y resulta que el tribunal se expone en contra, ¿no? Pero bueno, que lo practiquéis, que viene muy bien. Y cuando os decía lo de los cuentacuentos, pues yo decía, hombre, a mí me costaba al principio, ¿no? Un profesor serio, dando clases de marketing o de oratoria y tal, pero ahora con los críos, pues cuando voy a contar la cigarrera o el tuerto o el que sea, pues hago voces de estas y lo veo tan normal y me lo paso casi mejor que ellos. Así que bueno, que esto es romperse. Y cuando tengáis hijos todavía lo entenderéis más, ¿no? Qué tonta estoy haciendo, ¿no? Y lo bien que me lo paso. Y eso ya, pues, bueno, lo llevas dentro, ¿no? Lo dicho, terminamos con los subgéneros, con el paralelo, que os he dicho que era un cóctel, ¿no? El paralelo es una mezcla o una intersección de dos descripciones o de dos narraciones. Entonces, lo fundamental es que, bueno, la clave para hacerlo bien es dominar la descripción,
dominar la narración y a la hora de mezclarlo, conseguir que en ningún momento deje de estar presente el otro elemento. Es decir, si yo describo, pues yo qué sé, mi reloj de pulsera y mi reloj del móvil, pues yo hablo de uno o de otro, alternando pros y contras, por ejemplo, ¿no? Pero si yo estoy hablando del móvil, tiene que estar presente de alguna manera también el reloj de pulsera, porque si no el público se me puede perder. Y lo que interesa no es hablar de uno más otro, sino de esa comparación o esa combinación, que puede ser para reforzar ambos, para criticar a ambos o pues para posicionarnos en favor de uno u otro. Por ejemplo, una entrevista comercial con un posible cliente, pues es muy probable que tengamos que hablar de este producto frente a este otro que es el de la competencia, o de este coche frente a este otro modelo, ¿no? Lo podemos hacer de este modo, ¿no? Y cuando lo hacemos en la narración, insisto, recordar, es como conseguiremos crear suspense. Yo esas dos historias, lo que voy haciendo, el ejemplo que os he dicho de ese punto culminante donde parece que el chico y la chica se van a besar después de todo lo que ha pasado y me pongo a describir las zapatillas, bueno, los he perdido. Pero si yo consigo eso, en ese clímax, intercalar un segundo elemento que es igual de atractivo y que me crea otras sensaciones de ver qué va a pasar, lo que estoy haciendo es crear suspense. Estoy llevándote de la mano cada vez más rápido hacia el desenlace. Las buenas novelas de misterio funcionan así. Y por eso cuando estás leyendo de madrugada, dices, bueno, me acabo el capítulo y lo dejo, porque es la 1 de la mañana ya, ¿no? Y, hombre, pues un poquito más a ver qué pasa, me va a quedar hasta mañana sin saber qué pasa. Y se te hacen las 3. ¿Por qué? Por esto, porque vas abriendo interrogantes y cerrándolos, porque claro, si solo los abres, el público dice, me estás tomando el pelo, ahí te quedas. Pero si los vas abriendo y vas cerrando, administrando bien, dosificando bien eso, pues al final lo tienes en el interrogante final, que es el desenlace. Entonces, es espectacular. Excepto cuando decides que el final es un sueño, como pasó con la serie de Los Serrano, y se te cae la cara al suelo, ¿no? Aunque yo también entiendo ahí que los guionistas lo tenían complicado, ¿no? Porque, bueno, consideraciones al margen sobre televisión. Para dominar los subgéneros, esto sí que es el final, ya abrimos un pequeño turno de preguntas si queréis. Es fundamental leer mucho y aquí los clásicos nos van a ayudar más que los nuevos. No porque los nuevos no hagamos buenas narraciones o buenas descripciones, sino porque ese formato más marcado, aquí nosotros cada vez tendemos más a la fusión, ¿no? A intercalar elementos. Entonces la pureza se ve menos. Dominar, y esto lo haremos entrenando. Hay que entrenar a hacer narraciones, ya sean por escrito o verbales. Tenéis que entrenar a hacer fábulas, a hacer retratos, a hacer cuadros, a hacer descripciones, practicar, porque si no, no saldrá solo en el último momento. Tener en cuenta lo que hablábamos de la identificación de los públicos, es decir, que la finalidad no es esa narración o que tú cuentes lo que te apetece o ese chiste que te dijeron y que te hace tanta gracia, sino conseguir realmente que eso aporte al objetivo, al porqué y al mensaje que quieres transmitir en tu comunicación, y intercalarlas con vivencias personales. Y en este sentido, no hemos hablado como tal porque bebería de estas fuentes, pero la vivencia personal es otro recurso fundamental para reactivar al público y para contar cosas. Cuando el protagonista de esas narraciones o de esas descripciones no solamente es tu mirada, sino también eres tú mismo, es decir, el orador cuenta lo que le ha pasado hace 10 minutos o lo que le pasó hace 10 años, se crea un vínculo con el auditorio e interesa mucho más. Preguntas, si queréis. ¿En casa tenéis alguna pregunta? No sé si os he dejado patidifusos o que lo he dejado tan claro que está todo ya superado. ¿Qué es lo que mejor se te da a ti? ¿Qué es lo que mejor se te da a ti en la vida? Lo que mejor haces. Da igual que sea profesional, hobby, familiar, ¿qué es lo que dices? Aquí soy bueno de verdad. Vale. No siempre has leído. No naciste aprendido. Has cometido errores y has ido solucionándolos pues, a base de buenos consejos, de conocimientos, de práctica y de ejercitación. Con la oratoria pasa lo mismo. Es decir, lo que pasa es que estáis por delante de otros que no han dado este primer paso, es decir, que ni siquiera tienen los conocimientos teóricos suficientes para poder hacerlo. Dices, ¿cuándo lo vas a saber hacer? Siempre lo podrás hacer mejor. Es decir, yo que llevo 30 años de experiencia, pues hay discursos o comunicados y digo, ostras, pues esto no ha estado tan fluido, tal, y otras que sabes y dices, me ha quedado fenomenal. Luego la ves en vídeo y dices, pues aquí no estaba tan bien, ¿no?
pero lo que sí que vas a tener es esa experiencia y ese olfato para fallar menos y acertar más, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, de cara a ese corto plazo que vosotros tenéis, es decir, el examen, bueno, corto espero que sea, igual es largo, ¿no? Sabemos que esto depende de muchas cosas. Yo el único consejo que os puedo dar es entrenamiento, ejercitación y trabajo. Es decir, y lo que sí que os aseguro no es que lo vais a hacer perfecto, pero os prometo que lo haréis mucho mejor cuanto más carga de trabajo y ejercitación habéis llevado a cabo. Entonces dices, lo de la fábula, ¿la meto o no la meto? Bueno, vosotros tenéis un problema adicional que os lo he comentado muchas veces y es que antes de hacer la comunicación verbal, o sea, oral, la habéis tenido que escribir. Con lo cual, porque lo primero que tenéis que hacer es leer. Entonces, ahí tú vas a tener que decidir cómo eso lo vas a contar cuando lo estás escribiendo, lo cual es un poco paranoico. La realidad, es decir, normalmente, a veces yo nunca recomiendo escribir los discursos, salvo alguno al principio, pero sí hacer guiones y hacer mensajes, eso sí, ¿no? Pero claro, aquí tienes que hacer esa doble faceta de decir, estoy escribiendo, ¿para qué? Para que me lo lean, no, para que luego lo lea yo y contarlo. Con lo cual casi deberíais tener más la mentalidad de un orador preparando su discurso que de un redactor. Pero yo entiendo que es difícil, porque además en una situación como la que es y con no mucha experiencia en estos ámbitos como es la vuestra. Pero lo que sí que te aseguro es que lo tengas en cuenta. Y dices, igual en ese momento dices, tengo que meter la fábula. Claro, hay otro hándicap. Y es que no tienes vuelta atrás. Es decir, un orador, digo, yo voy a contar esta fábula, pero luego os veo aquí que no estáis con buen rollo, con buena sintonía y tal, y digo, bueno, la fábula me la guardo en el bolsillo y no se entera nadie. Vosotros no. Si lo ponéis en el papel, van a estar leyendo lo que decís, se supone, y tienes que contarlo como está, ¿no? Pero bueno, yo te aseguro que con estos conocimientos lo harás mucho mejor que lo habrías hecho si no fuera así. Y también te aseguro que poniendo esto en práctica permanentemente, al cabo de 5, 10, 15, 50 años, hablas extremadamente bien, con eficacia, ¿no? Extremadamente con eficacia. Y lo demás, pues olfato, instinto y ya está. A ver, y autoseguridad, autoconfianza. Quiero decir, que es que, vale, tú no eres, a ver, iba a decir, pues yo qué sé, no eres Felipe González, un excelso orador para conquistar al tribunal, ¿no? Pero tampoco los demás. Con que tú lo hagas bien y hagas bien todas las partes que te tocan, ya está. Y lo que sí que tienes que ser capaz es de individualizar tu intervención ante tu tribunal. Es decir, que no seas uno más que pase desapercibido. A ver, esto os lo decía el otro día, si soy chiquito de la calzada, pues eso no mola, que os recuerden como tal, no, ¿no? Pero hacer las cosas de manera que concentréis la atención. Y eso sí que en la propia redacción y en la manera de leer lo podéis conseguir. Y, por supuesto, necesitamos también una cuestión básica y es que dominéis el examen, que lo que hayáis contestado esté bien, porque si no, igual es mejor pasar desapercibidos. ¿Alguna cosa más? Tenemos una pregunta de Gema que te pide si puedes repetir el término que se utiliza en marketing que has mencionado en el inicio de la clase. Vale, yo es que hablo inglés fatal, bueno, realmente no lo hablo. Es story, de historia, telling, de decir historias. De todas maneras, si te metes en Google, pones storytelling de cualquier manera y seguro que te sale. Está muy en boga ahora. Bueno, ya llevo unos años, ¿eh? ¿Ya está? ¿Sí? Nada, pues nos vemos dentro de unos días.